Muy buenas noches a todos. Antes de iniciar el webinar, consultarles si me pueden oír bien y si ven la pantalla que se está proyectando, por favor, si pueden confirmar, tal vez por el chat o pueden hacerlo por el micrófono. Perfecto, muy amable, Percy, por la confirmación. Bueno, vamos a iniciar. Antes que nada, darles la bienvenida a este webinar introductorio, ¿ya? Agradecerles de parte de CEPRA, Centro de Capacitación y Apoyo Académico, ¿ya? El día de hoy vamos a dar, como les mencioné, una introducción respecto al curso que vamos a dar los siguientes días, el cual es Ingeniería y Diseño de Sistemas de Tuberías de Plantas Industriales, ¿no? Hablando del área de piping. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Si hay alguna consulta o duda, lo podemos hacer por el chat o puede levantar la mano y tiene el micrófono abierto para poder revisarlo. Muy bien, vamos a iniciar. Antes que nada, presentarme, ¿no? Mi nombre es Alex Torres. Yo seré el docente en estos 10 días de las clases del curso, ¿no? Tengo formación en ingeniero en gas y petróleo, un diplomado en operadores de planta de gas, una maestría en operaciones petroleras y bueno, lo más importante es poder transmitirles lo que se ha ido adquiriendo todo este tiempo, ¿no? Hablando de la experiencia. Actualmente, como se menciona acá, ya llevo más de 12 años de experiencia, ya en la parte de ejecución de proyectos, como también en la parte de elaboración de proyectos no solo de construcción, sino también de ingeniería. ¿Ya? Y bueno, tema de puestos, pasé por varios puestos, como ser supervisor de obra, jefe de ingeniería, coordinador de ingeniería, especialista. Mi especialidad es la parte mecánica piping, ¿ya? En distintas empresas, ¿no? Es lo que el rubro en estos años se va dando, ¿no? Este tipo de rubro en especial, ¿no? Que son proyectos de, ya sea de ingeniería o de construcción, hace de que un proyecto, ¿no? Tenga un inicio y un final. Entonces son tiempos ya sean cortos o largos, dependiendo del tipo de proyecto. Así que, producto de ello, pasé por varias empresas, como ser Procertec, Carlos Caballero, Migema Construcciones, IS Energía, IPCO SRL y Certec Limitada, como también algunas empresas internacionales, como Procertec Perú y también Petro Brasil, ¿no? Participando en distintos tipos de proyectos a nivel nacional como también internacionales, como les mencionaba. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos justamente de poder, bueno, en este caso de aplicación, que es lo que vamos a poder transmitirles en el presente curso, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos, justamente es lo que nos va a permitir entender cuál es el alcance que queremos transmitirles a ustedes, ¿no? Y darles, ¿no? Las pautas o el paso a paso para que ustedes tengan ya la noción o alineamiento de cómo poder elaborar, ya sean proyectos pequeños o grandes. Por ejemplo, acá tenemos algunos proyectos. Aquí tenemos dimensionamiento de puentes de regulación y medición del tipo de transferencia de custodia, como también estaciones de bombeo, ¿ya? En estos tipos de proyectos podemos tener proyectos que sean totalmente nuevos, ¿no? A ser implementados. Es el caso como este, ¿no? Es un puente de regulación y medición de tipo transferencia en el cual se hace la venta del transportista hacia el usuario final, ¿no? Entonces aquí tiene que cumplir, sí, tal vez alguna consulta. A ver, acá, bueno, vamos a silenciar. Bien. Como les mencioné, este tipo de proyectos o este tipo de requerimientos tienen que tener ciertas características, ¿no? O requisitos que tienen que cumplirlos. Y es lo que vamos a ir viendo, ¿no? No solamente vamos a ir viendo de la parte, vamos a ir viendo la parte teórica, por supuesto, y pasando a la parte práctica, pero también vamos a ir dando las nociones de la, más que todo, de la experiencia que se tiene para poder tener un lineamiento no solo de poder hacerlo en papel, sino también la experiencia en cuanto a poder ejecutarlo, ¿no? O sea, ya sea
proyectos o, mejor dicho, experiencias de campo, ¿no? Luego acá tenemos proyectos en el cual se han hecho la implementación sobre, ¿no? Instalaciones ya existentes, ¿no? Aquí tenemos una estación de bombeo, ya la cual se ha implementado una nueva bomba, ¿ya? Donde se ha hecho interconexiones a las líneas existentes, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo también qué son los PIN-IDs, los diagramas de proceso de instrumentación. Al final, ese documento es el documento que nos va a dar el lineamiento a nosotros de poder ver, ¿no? Dónde van a ser, en estos casos, cuando son sistemas existentes, ver dónde conectarnos y demás, ¿no? Y podemos ver que en este tipo de producto final, hablando de maquetas, ¿no? No solamente la interacción de una especialidad, estamos hablando de la parte de mecánica, eléctrica, instrumentación, piping, civil, y dependiendo qué más requiere el proyecto, ¿no? Se va viendo eso. Aquí vamos a ir viendo algunos ejemplos de qué considerar al momento de realizar este tipo de proyectos, hablando de proyectos, los de BAMS o hacer una intervención en instalaciones existentes. ¿Qué quiero decir? Tener alguna noción de qué se hace cuando se hace un relevamiento de campo, ¿no? Ya sea en instalaciones existentes o lugares donde sean nuevos, entonces a implementar, simplemente hay que ir a verificar el lugar y bueno, y hay ahí estudios básicos que se realizan e información que se obtiene. Entonces vamos a tener justamente esos puntos para que ustedes lo puedan ir implementando o vamos a ir viendo si hay algunos comentarios, qué más se puede realizar, ¿no? ¿Qué herramientas más tenemos para poder luego llevar toda esta información, pero al trabajo ya en gabinete, ¿no? Aquí es otro tipo de, por ejemplo, este era un puente de transferencia, tipo de custodia para venta de gas y este es para líquidos, ¿ya? Entonces, igual, todo parte desde un documento, ¿no? Vamos a ir viendo lo que es los PIN IDs y, por supuesto, los documentos que competen respecto al área de piping. Otros ejemplos, lo que podemos ir viendo, que cual ustedes van a poder ir viendo, o mejor dicho, aplicando, ¿no? En su día a día. Acá, por ejemplo, son en las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz, tenemos la construcción, ¿no? De nuevos tanques de almacenaje de hidrocarburos. Y aquí está, ¿no? El tema de el sistema de tuberías de piping, ya sea de la parte del sistema contra incendio o la parte de procesos, ¿no? Implementar sobre algo existente. Aquí, por ejemplo, teníamos un relevamiento con uno de puntos, el cual nosotros utilizamos justamente esa información para poder, ¿no? Emplazar las nuevas líneas, los nuevos equipos, ver espacios y demás, ¿no? Entonces vamos a hacer, hay una clase donde vamos a poder ver justamente un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo se entrega este tipo de productos, hablando de un archivo, sí, correcto, un archivo bajo o con un relevamiento de nube de puntos. Y otro ejemplo es justamente un sistema de contraincendio para las esferas. Ya aquí es el tema de relevamiento de campo que tomó bastante peso, justamente por el tema de interferencias que se tenía. Y el detalle fue de que la planta, ¿no? La planta no contaba con planos ASBIL. Entonces, el tema de poder realizar los sondeos en el lugar ayudó bastante para no tener bastantes cambios, ¿no? En el ruteo de tuberías, ¿ya? Aquí tenemos una planta, la implementación de una planta completa, ¿no? Es una planta de fluentes que se instaló y ya está en funcionamiento en la refinería de Cochabamba. ¿Ya? Aquí simplemente se hizo el emplazamiento de todo el edificio. Y bueno, aquí entraron todo lo que son los equipos, piping, los distintos niveles, ¿no? Sobre algo ya existente, sobre estructuras existentes. Entonces, es ahí donde toma bastante el peso lo que llegaría a ser los trabajos de relevamiento de campo. Aquí un claro ejemplo, ¿no? De implementación de algo nuevo sobre algo existente. Van a ir viendo seguramente en los proyectos que lo pintan, ¿no? De esta forma, todo lo existente en color gris y todo lo nuevo implementar en color, bueno, a colores en todo caso, que como se puede ver acá. Este proyecto
fue realizado con esa metodología, ¿no? Del relevamiento con 9 puntos, justamente para poder ir viendo las interferencias que se tenían. Prácticamente todo este proyecto se realizó en gabinete. Solo fue una empresa que fue y hizo el relevamiento en campo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo también eso. Y bueno, la aplicación no solo va a ser en la parte de gas y petróleo, ¿no? Se puede aplicar a distintas industrias. Vamos a dar unos ejemplos al final. Uno de ellos es justamente este tema, ¿no? De las aducciones. Los que conocen la ciudad de Cochabamba en Bolivia, ¿no? Aquí se tuvo esa experiencia, ¿no? De poder realizar, no solo trabajar con gas o petróleos, aquí estamos hablando de agua potable, ¿no? Tener una estación de bombeo y, bueno, transportar, ¿no? A través del ducto. Y aquí lo interesante fue poder trabajar ya con otros materiales, ¿no? Hierro fundido, aparte del acero al carbono, por supuesto. También está el tema del HDP, ¿no? Ahí vamos a ir viendo lo que son las librerías, justamente en la parte de diseño. Tema de cálculo, justamente vamos a ir viendo ya en el contenido del curso. Otro ejemplo donde pueden aplicar, ¿no? Lo que se puede llegar a aprender es poder realizar ya, en caso de que el cliente, ¿no? O la empresa requiera realizar un conforme a obra, ¿no? De la planta, ¿no? Es simplemente hacer un relevamiento y ir maquetizando, ¿no? Todas las instalaciones. Pero bueno, este proyecto, por ejemplo, fue poder realizar todo lo que estoy marcando en círculo, ¿no? Hacer un ASBIL o un conforme ahora a partir de un relevamiento de 9 puntos. Es una planta bien compleja, ¿no? Que se trasladó de un punto a otro. Entonces, la idea era tener los planos conforme obra de esta instalación y de la misma forma poder hacer el emplazamiento en el punto B, si lo vemos de esa forma. Entonces aquí entró bastante mano de obra en cuanto al personal para poder realizar el maquetizado y posterior a ello generar los planos conforme obra y que luego servirían para hacer la construcción en el punto B, ¿no? Entonces también se puede realizar este tipo de proyectos con lo que vamos a ir viendo en el curso, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta hasta el momento o alguna duda, inquietud. Si no, vamos a ir viendo algunos puntos más. Ahora vamos a ir viendo lo que vamos a tocar en el curso. Ahí si hay consultas me lo hacen saber. Vamos a ir viendo esto. Bueno, el contenido del curso van a ser 4 módulos. Así lo hemos dividido. Los primeros 3 módulos va a ser la parte teórica, ¿ya? Que sí van a tener ejemplos prácticos justamente para poder entenderlo bien, estos 3 puntos. Primero va a ser introducción, fundamentos principales. Vamos a ir viendo desde lo más básico, ¿no? Donde vamos a poder tener ya las herramientas para poder entender los siguientes módulos en todo caso, ¿no? Módulo 2, ingeniería de piping para proyectos industriales. Vamos a ir viendo también cómo se van desarrollando los proyectos, no solo de ingeniería, sino también de construcción. Vamos a tener una pequeña presentación y a partir de ello poder pasar, ¿no? A lo que es ya el módulo 3, que es el diseño de sistemas de tuberías de plantas industriales, hablando ya de los entregables o documentos que se generan en la parte de piping, ¿ya? Los principales, por supuesto, ¿no? Los más importantes. Y el módulo 4 va a ser ya la parte práctica, ¿no? Son herramientas de aplicación de softwares 3D. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo algunos software que justamente vamos a indicar más adelante con qué software vamos a trabajar. Y estamos implementando para bueno, ya es algo que ya está implementado para este curso, lo que es el software de análisis introductorio, por supuesto, que es el tema de análisis de estrés en tuberías, que va a complementar el curso que vamos a tener acá. Le vamos a hacer un pequeño ejemplo, ya para complementar el curso. A ver, aquí hay una consulta.
Aquí hay una consulta. Vamos a ir viendo una imagen más atrás. Algo más. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí dice, ¿no? En las imágenes se ve el modelo de la infraestructura. En el curso también se los realizará. Eh, no. Nosotros vamos a estar enfocados en la parte de piping. Como les mencioné, aquí hay especialidades. Va a haber la especialidad de civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, y cada especialidad va a generar, ¿no? sus propias maquetas, ya con el cual se va a ir ensamblando ya una maqueta final. Entonces, el curso también va a tener la metodología de poder trabajar, ¿no? En simultáneo. Justamente vamos a tener los softwares que nos van a apoyar en ello, ¿no? Y justamente uno de ellos es el Naviswork, y un poco respondiendo a la consulta del colega respecto a los softwares, ¿no? A utilizar. Lo vamos a ver un poco más adelante para nombrar cuáles van a ser los softwares a utilizar para este curso, ¿ya? Entonces, eso respondiendo a las dos consultas. Tal vez alguna consulta más. Si no, vamos viendo el contenido del curso. Ya, por ejemplo, acá tenemos el módulo uno, que es fundamentos principales, ¿no? Y aquí tenemos una introducción de lo que es el diseño hidráulico en piping, ¿no? Vamos a una pequeña introducción, siempre es bueno tenerlo, cómo se llega a calcular, ¿no? El diámetro óptimo de la tubería. Ya, es una introducción que vamos a dar. Esta área o este punto no lo vamos a ver, ya que hay una especialidad justamente que nos da los inputs para poder tener este dato, ¿no? De cuál es el diámetro. Nosotros vamos a enfocarnos, y en la parte teórica, lo que es el diseño mecánico, ¿no? Del pipe. Ahí vamos a hablar lo que es el espesor mínimo de la tubería, los materiales, vamos a ir viendo lo que es el piping class y demás, ¿ya? Del mismo modo, vamos a ir viendo los tipos de tuberías que vamos a tener, los materiales, las normas con las cuales vamos a trabajar. Este curso va a estar enfocado, si bien hemos visto los ejemplos, vamos a ir viendo las normativas más de la parte de gas y petróleo, las normativas ASME, ¿ya? Y bueno, como les mencioné, en este primer módulo vamos a dar, como dice, ¿no? La introducción y las herramientas para poder entender, como mencioné, esto va a ser desde lo más básico, para poder entender mejor los siguientes puntos. Entonces vamos a ir viendo los tipos de uniones, bridados, roscados, qué diferencias hay o qué clases hay de este tipo de uniones, ¿no? Los tipos accesorios del mismo caso, tipos de válvulas y sus características, ¿no? Este sería el primer módulo con el cual vamos a arrancar el curso. En el módulo 2, como les mencioné, es ingeniería de piping para proyectos industriales. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Ya para poder entender dónde nosotros estaríamos ya enmarcados hablando de un proyecto de construcción, hablando del área de ingeniería. ¿Ya? Como dice acá, ingeniería de piping para proyectos industriales. Vamos a tener un ejemplo de un ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Y dónde estaríamos nosotros, en qué etapa estaríamos nosotros como la parte de ingeniería. ¿Ya? Luego de ello, como les mencioné, vamos a ir viendo estudios básicos de elevamiento de campo, ¿no? Lo mínimo necesario que se realiza en este tipo de trabajo, ¿no? Antes de iniciar cualquier tipo de diseño. Eh, También vamos a ir viendo lo que es lo que les mencioné, interpretación de los PIDs. Vamos a tener una clase para poder entender o interpretar estos documentos, ¿no? Vamos a ver con qué herramientas contamos para poder interpretar este documento, ¿no? Un PID. Después de ello va a ser la generación de base de datos. Lo que les mencioné es toda la información que yo puedo obtener tanto del cliente, de lo que yo releve de campo, y bueno, de la documentación que se empieza a generar de otras especialidades. Entonces, en este curso vamos a ir viendo de que eh, en un proyecto de ingeniería hay distintas especialidades de las cuales vamos a obtener distinta información, en especial o en específico de la parte de procesos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo ese tipo de o formas de trabajo.
Determinación de alcances normativos materiales, ¿no? Aquí vamos a ir viendo de que ya, dependiendo del tipo de proyecto, ya va a haber un lineamiento, ¿no? De cómo se va a llegar a construir y demás. Entonces vamos a ir tocando esos puntos. Esto es en el módulo 2. Y el módulo 3 es donde vamos a ir viendo, como dice acá, diseño de tuberías en plantas industriales. Vamos a ir viendo documentos, bibliografías, como dice acá, y buenas prácticas recomendadas para el diseño de piping. Representación de tuberías, aquí vamos a ir viendo los planos. Ya, más adelante tenemos algunos ejemplos, hablando de los isométricos, ¿no? Que es el plano con el cual se llega a construir el piping, las tuberías. Luego van a estar los planos de ingeniería de detalle, como el plot plan, el K-plan, los planos vista en planta y elevación, que también vamos a ir viendo cuál es la importancia que tienen o qué información puede obtener de este tipo de documentos, ¿no? O planos en todo caso. Los planos de fabricación de tuberías es algo que tenemos que entenderlo bien. Vamos a ir viendo qué información mínima necesaria se pone en este tipo de documentos, ¿no? Después también vamos a ver la documentación. ¿Qué documentos nosotros llegamos a generar en la especialidad de piping? ¿Ya? Vamos a ir viendo algunos ejemplos, como ser lista de líneas, lista de materiales, hojas de datos, ¿ya? Y algo muy importante es la especificación de tuberías, que es el piping class. ¿Ya? Este es un documento que vamos a estudiarlo bastante, vamos a tener bastantes ejemplos de esto para las distintas clases. En cuanto a criterios de diseño, puede ser dado por el mismo cliente. Vamos a ver algunos requerimientos, ejemplos que a veces nos dan, ¿no? Al inicio del proyecto para poder tomarlo en cuenta, ya que llegan a ser mandatorios al momento de hacer el diseño. Bueno, aquí planimetría y situación de equipos, estamos hablando ya del emplazamiento, ¿no? Ese es el plano plot plan. Entonces, aquí en este módulo vamos a ir viendo todos los entregables que se llega a generar, ¿no? Los más importantes, ¿no? Del área de pipe. Y con ello estaríamos concluyendo lo que sería la parte teórica de este curso. Ya no sé si tienen tal vez alguna consulta o duda. Si hay consultas, me lo dicen, por favor. Pero vamos a ir viendo el módulo 4. ¿No? Como se les mencionó, es el módulo 4 herramientas y aplicación de software 3D y de análisis, ¿no? Entonces aquí vamos a ir viendo los software de diseño de piping. Aquí estamos, vamos a ir viendo, nombrándolos, pero igual adelante vamos a ir viendo cuáles son. Aquí vamos a estar con el AutoCAD, el CADWorks, el software de relevamiento de nubes de puntos es el ZCAP, software de diseño, visualización, revisión de maqueta, estamos hablando del Navisworks, y una introducción a lo que es el software de análisis de estrés en tubería, ¿no? Este es el CISA. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este módulo? Vamos a ir viendo un software que nos permite justamente lo que dice acá, diseño de piping, ¿no? Ahí vamos a entrar con lo que es el CADWorks, cual van a poder ver que es una herramienta más, ¿no? Aparte de este software, hay distintos software, ¿no? Estamos hablando del Smart Plan 3D, estamos hablando de lo que es hay el AVEVA, el SP3, el Smart Plant también está, ¿no? Dependiendo del rubro. Dependiendo del rubro, se utilizan distintos software de diseño, ¿ya? Pero para este curso vamos a estar hablando lo que es el CADWorks. En ese elemento de nube de puntos, vamos a ir viendo lo que es el recap, ¿ya? Es de Autodesk, igual se los va a compartir y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y el software de diseño, de visualización, revisión de maquetas, cuando lo tengamos ensamblado, ¿no? No solo la parte de piping, sino la parte mecánica, eléctrica e instrumentación, para poder hacer una revisión, ¿no? General del proyecto e ir haciendo los ajustes necesarios para evitar cualquier tipo de interferencia, ¿no? Que se pueda tener en las distintas especialidades. Y por último, vamos a hacer una pequeña introducción, lo que es los software de análisis, hablando de lo que es el estrés en tuberías, ¿no? Las fuerzas, los momentos máximos permitidos según la normativa de diseño. Ahí vamos a ir viendo bajo qué normativas, dependiendo
el área, el rubro en el cual nosotros estemos diseñando o ejecutando el proyecto, ¿no? Si es en plantas o si es transporte de hidrocarburos líquidos, gaseosos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo las 931.3, 31.4, 31.8, dependiendo, ¿no? En dónde estemos situados hablando del proyecto como tal, ¿no? Pero es una introducción. Esto estamos implementando el curso justamente para poder completar el círculo en cuanto al tema de diseño y una validación de nuestro diseño, porque con este último punto hacemos una validación del diseño para ver de que nuestro ruteo de tuberías esté dentro de lo permitido, claro, dentro de lo permitido, hablando de los esfuerzos máximos, ¿ya? Según la normativa del diseño. Eso en cuanto a la módulo 4, ¿ya? Entonces vamos a dar lectura a estos puntos y vamos a ir viendo luego un pequeño ejemplo de los documentos a generar y los softwares a utilizar, ¿ya? Y si hay consultas, me lo dicen, por favor. Por ejemplo, el objetivo del curso, ¿no? El objetivo es transmitir a los participantes las habilidades y conocimientos teóricos y prácticos requeridos en proyectos, ¿no? Obtenidos de la experiencia y de las mejores prácticas de ingeniería. Un segundo objetivo es conocer las características técnicas de las tuberías, accesorios, materiales, diámetros, normativas, ¿no? Al final, estas normativas van a ser, y eso lo vamos a ver en el curso, van a ser nuestras herramientas, ¿no? De referencia para poder ir definiendo distintas circunstancias o puntos, ¿no? Que se van a ir viendo ya en la parte de diseño. Conocer los diferentes tipos de accesorios y tuberías, ¿no? Eso ayuda bastante, ¿no? Al momento de hacer el- 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 la definición del ruteo de tubería. Manejar las normas que aplican a los diferentes aspectos, ¿no? En el diseño, construcción, instalación, sistemas de tuberías. Vamos a estar hablando de normativas como también bibliografías que justamente nos van a ayudar en este punto. Conocer y entender los diferentes tipos de planos asociados a los sistemas de tuberías en el proyecto, ¿no? Así como también de conocer la simbología, nomenclatura utilizada en los planos. Es lo que les mencioné, ¿no? Vamos a ir viendo en el módulo 3 los documentos y los planos más importantes que se llega a generar en la parte de piping, ¿no? Aquí vamos a ir hablando de lo que es una ingeniería de detalle, ¿ya? Ya documentos para construcción. Sobre esa línea vamos a ir indicando este tipo, bueno, estos documentos, ¿ya? Otro objetivo es, con lo que les mencionaba, ¿no? Estamos hablando de memorias de cálculo. Vamos a ir viendo un ejemplo de memoria de cálculo de espesor de tuberías. Un documento muy importante es el Piping Class, o especificación de tuberías, que lo vamos a ir viendo bastante. Vamos a tener distintos tipos de Piping Class para que ustedes puedan asociarlo y, bueno, utilizarlo la medida que se pueda según el tipo de proyecto que tengan. Y por supuesto, ¿no? Los otros documentos complementarios como lista de líneas, lista de válvulas, la lista de materiales, ¿no? Y otro objetivo es el uso de softwares, ¿no? El de diseño, que vamos a verlo bastante, ya bastante, y el software de análisis, que es una parte complementaria al curso, hablando del CISA, ¿ya? Eso en cuanto a los objetivos. Aquí un ejemplo, ¿no? Claro, como lo que vamos a ir viendo para los distintos tipos de ejemplos que vamos a tener en el curso. Por ejemplo, nosotros vamos a partir de una ingeniería básica. En la ingeniería básica van a desarrollar el área de procesos, ¿no? En este caso, va a generar el PIN-AD, ¿no? Es el plano de tubería e instrumentación, donde se muestra, ¿no? Todo lo que va a contener el proceso en sí, ¿ya? Y nosotros nos vamos a enfocar a lo que es la parte de tuberías, ¿no? Porque aquí está, como mencionamos acá, va a estar tuberías e instrumentación, pero nosotros nos vamos a enfocar en la parte de tuberías, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos entender este tipo de documentos, existen otros documentos, otro plano que es complementario a este documento, que es el plano de simbología y leyenda, ¿no? Entonces, cada PIN ID, cada plano de simbología y leyenda es particularidad, bueno,
bueno, es distinto de una empresa a otra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero según la normativa con la cual se ha ido elaborando, casi todas siguen el mismo lineamiento, ¿no? Por lo menos la parte del gas y petróleo, estamos hablando de la normativa ISA, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ir viendo justamente en la clase de interpretación de PIDs. Entonces, una vez que nosotros tengamos esto, hagamos, bueno, se haya realizado el relevamiento de campo, con toda esa información, nosotros podamos llegar a maquetizar, ¿no? Uno, a calcular, por supuesto, y posteriormente a diseñar, ¿no? Bajo los resultados de cálculo que se haya obtenido. Ahí entra lo que es la memoria de cálculo espesor de tuberías, está el tema del piping class, ¿no? Y bueno, ahí entra el relevamiento de 9 puntos. Entonces aquí tenemos el PNG, por ejemplo, es un tanque de almacenaje de hidrocarburos y tenemos líneas de proceso que ingresan y también despachan, ¿no? A partir de, según lo que indica acá. Entonces, con esta información nosotros podemos ir materializando ya en una maqueta 3D que justamente nos va a ayudar a poder ver, ¿no? El tema de el emplazamiento que va a tener uno, el equipo, y dos, el tema de tuberías. Y bueno, por supuesto, ir viendo, ¿no? Las facilidades que tenemos que ir tomando en cuenta al momento de realizar este tipo de diseños, al momento de hablar de operación de válvulas, mantenimiento de válvulas, espacios libres de operación, de mantenimiento. Entonces, esto es justamente lo que nos ayuda a poder tener este tipo de información, ¿no? Que son las maquetas. Entonces, una vez diseñado esta maqueta, y ahí vamos a ir viendo, ¿no? Metodologías de trabajo, porque una vez desarrollada la maqueta, hay que tener un visto bueno, ¿no? De parte del cliente también, o la fiscalización de cómo se va a ejecutar, o mejor dicho, se va a elaborar los documentos ya para construcción, ¿no? Entonces, con el visto bueno ya podemos empezar a generar ya los documentos, lo que les mencionaba, los planos. Y una vez generado y aprobada la documentación, se pasa, ¿no? A lo que es ya la parte de ejecución, generación de planos, ya para construcción. Una vez construido, también podemos generar los planos conforme a obra. Entonces, lo que se ve en el curso nos va a ayudar a poder estar no solo en la parte inicial del proyecto, ¿no? Que es la parte de diseño. También podemos estar en la parte de ejecución y posterior a ello la parte ya de realizar los planos de cómo ha sido construido, ¿no? Porque siempre va a haber, por X razones, modificaciones, ajustes que se van a ir dando en campo, ¿no? En función de eso, hay que hacer nuevamente un relevamiento y, bueno, posterior a ello, generar los planos conforme a obra. Entonces, vamos a estar casi en todas las etapas de un proyecto de construcción, si lo podemos ver desde ese punto, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este curso, ¿no? Poder partir, ¿no? Desde un PID, poder generar una maqueta 3D, posterior a ello generar toda la documentación para pasar ya a la parte constructiva, ¿ya? Entonces, son estos los lineamientos que vamos a ir viendo en el presente curso, que se van a ir dando los siguientes días que vamos a nombrar a continuación. No sé si tienen tal vez alguna consulta. Perfecto, aquí hay una consulta. ¿De cuántas clases serán por módulo? El curso, y lo vamos a ver más adelante igual, el curso son 10 días, ¿ya? 10 días que van a estar indicados a continuación qué días van a ser. Van a ser de 2 horas, de 8 a 10 de la noche, hora Bolivia. Y el módulo uno 2 y 3 que es la parte teórica, van a estar distribuidos en los primeros 5 días y los últimos 5 días van a estar enfocados en la parte práctica, ¿no? La parte de diseño. Ahí vamos a utilizar bastante lo que es los softwares de diseño y las otras herramientas que también les mencioné y que a continuación igual vamos a ir viendo, ¿ya? De esa forma va a estar estructurado el curso en 10 días, ¿no? 5 días, veámoslo así, de parte teórica y 5 días de parte práctica.
que se va a avanzar la creación de librerías en los programas. El CADWORD tiene esa facilidad, ¿no? Y vamos a ir nombrando, bueno, ir viendo algunos puntos y en el curso vamos a dar el lineamiento, ¿no? A partir de librerías existentes, poder hacer la adecuación en función, ¿no? De catálogos de fabricantes de algún de accesorios particulares, ¿no? A mí me toca bastante poder generar librerías nuevas a partir de librerías que ya tenía por defecto, ¿no? Del software. Entonces, simplemente ir adecuando las distancias, medidas que nos indica, ¿no? En este caso, el fabricante de las piezas. Vamos a tener pequeños ejemplos, ¿sí? Que les va a ayudar justamente a poder entenderlo mejor, ese punto, ¿ya? Pero igual lo vemos más adelante. Bueno, respecto a los estándares, vamos a ir viendo, mm, ya, sigamos respondiendo todas las consultas. Se utilizará el spec. Sí, correcto. Vamos a ver que el mismo programa ya lleva specs, por defecto. Ya, vamos a ver lo que es el piping class y en función del piping class, personalizar un spec, ¿no? Vamos a poder personalizar. Vamos a hacer pequeños ejemplos que ustedes van a con ellos poder entender y poder ya generar spec completos. Y hablar, al decir spec, estamos hablando de las clases de tuberías, ¿no? Las clases de tuberías. Entonces, dependiendo del proyecto, a veces tengo proyectos que el mismo cliente nos dice, ¿no? Y me ha tocado que la especificación de las tuberías o los accesorios, uno, estén bajo esta estructura, ¿ya? O dos, que estén en este idioma, ¿no? En inglés o en español, entonces se va personalizando todo ello. Y todo esto parte aparte, bueno, todo esto parte del documento base que llegaría a ser el piping class, ¿ya? Vamos a compartir también algunos specs de algunos otros proyectos. Yo comparto uno en específico que les va a ayudar como una herramienta, es como una base de datos que es bastante completa en cuanto a accesorios y materiales, pero hablando de acero al carbono bajo la normativa ASME, ¿no? Y a partir de ello ya puede uno personalizar, ya sea para una normativa ISO, ¿no? O cambiar la especificación de otro tipo de material, de pasar de acero al carbono a hierro fundido, o HDPE, o distintos tipos de materiales, ¿no? Para tubería, ¿ya? En tema de estándares, como les mencioné, son al final llegarían a ser nuestros, el lineamiento con el cual, ¿no? Entonces vamos a ir viendo lo que es el ASME 313, vamos a tener una clase introductoria a estos documentos, a estas normativas, de cuál es el alcance que tienen y en función a ello poder ver, ¿no? Con cuál que utilizar, dependiendo el tipo de proyecto que tengamos. La ASME 313 es la que vamos a utilizar bastante, que es la que se da o se recurre bastante, porque son, como dice acá, ¿no? Tuberías de proceso, estamos hablando de instalaciones en plantas, no solo de parte de gas y petróleo, también está farmacéutica, pero como les mencioné, esto se utiliza bastante en la parte de Estados Unidos, son normativas americanas, ¿no? ASME. Pero sí nosotros utilizamos bastante igual la parte de gas y petróleo acá en Bolivia. La 31.4 ya son algo más específico, como la 31.8, ¿no? Que es transporte de hidrocarburos líquidos, ¿no? Por oleoductos, que es la 31.4, y la 31.8 son los gasoductos, ¿no? Vamos a ir viendo algunos ejemplos de estos. Tema de cañerías o tuberías, tenemos las 931.10. Vamos a ir viendo qué información podemos obtener de estas normativas, ¿ya? La 3110, por ejemplo, es tema dimensional, ¿no? De tuberías soldadas o sin soldadura, hablando de tuberías en acero. Y la 3619, ASME 3619, estamos hablando de tuberías inoxidables, ¿no? Que en estas vamos a ver las dimensiones, ¿no? Según este estándar que deben cumplir el fabricante al momento de fabricar las tuberías como tal, ¿no? Vamos a compartir alguna normativa, la normativa AAA, que es para tubería sanitaria. Esto me tocó en un proyecto cuando hice para Embol, ¿no? Para Embol acá en Bolivia, que es la planta de jugos.
donde todo, como es un sistema, bueno, en este caso es el rubro alimenticio, entonces todo era bajo, todos los materiales eran inoxidables, los tipos de conexión no eran bridados, en el tipo CLAP, entonces esta normativa es la que cubre ese requerimiento, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunos puntos ahí como ejemplo, ¿no? Por supuesto. Nosotros vamos a enfocar bastante lo que es las normativas en los ejemplos que vamos a tener. Los accesorios, ¿no? Vamos a ver que hay una norma específica para cada uno de los accesorios, ¿no? Entonces el fabricante, ¿ya? Que va a estar, digamos, que está bajo el lineamiento ASME 165 para fabricación de bridas, tiene que cumplir todo esto porque son parámetros al cual tienen que cumplir dimensionalmente hablando, el tipo de materiales y demás, ¿no? Entonces, al tener un estándar, nosotros cuando generemos nuestra librería vamos a tener la certeza, ¿no? De que las bridas que especifiquemos bajo esta normativa vengan con esas dimensiones, ¿no? Y no tengamos algún problema al momento de hacer la construcción de que llegó muy corto o muy grande, ¿no? Entonces, es algo a considerar. Acá habla, menciona, ¿no? Tuberías HDP. Las tuberías HDP, dependiendo de la normativa, también se tienen normas americanas. Y lo que se utiliza bastante acá, por lo menos en Bolivia, son las normativas ISO, que normalmente lo conseguimos, ¿no? Localmente, incluso hay empresas que las fabrican. Vamos a compartir un catálogo, ¿no? Que este tipo de fabricante tiene y es bastante completo cuanto a dimensiones, ya que las dimensiones ayudan bastante a poder generar nuevos catálogos, ¿ya? Entonces vamos a tener un pequeño ejemplo de cómo utilizar o hacer una personalización del spec, como mencionaba algún colega anteriormente. Otra consulta, tuberías que transporten vapor de agua se trabajarán en este curso. Bueno, la ASME B313 tiene sí una limitante, ¿no? En cuanto a poder utilizar, ¿no? Esta normativa para poder hacer el transporte de vapor de agua, ¿no? Pero sí, sí tiene su alcance, ¿no? Podemos utilizar esa normativa para poder transportar a ciertas condiciones, ¿no? Condiciones a la de presión y temperatura, eh, cubriéndonos con esta normativa, porque una norma específica para transporte de vapor con agua es la ASME B311, ¿ya? Pero sí, sí, se tiene, ¿no? Se tiene con la 313 poder cubrir, ¿no? Hasta ciertas condiciones el tema de poder diseñar las tuberías bajo ASME B313, ¿ya? Que normalmente lo hacemos en acero al carbón. Eso como comentar. Igual se hace el cálculo, se tiene un cálculo de análisis de estrés de tuberías para validar la, el diseño, como les mencionaba, una vez ruteado, hay que validar, ¿no? Porque estamos viendo acá que la temperatura, y eso lo vamos a ver en la parte introductoria del análisis de estrés en tuberías, el tema de temperatura es algo a tomar, a considerar, ¿no? A considerar en este tipo de sistemas, hablando de sistemas de vapor, ¿no? Que es por temperatura. Ya, tal vez alguna consulta. Se va a poder ver estructuras para cuantificar materiales. Estructuras no, sí el ruteo de tuberías, ¿no? Una vez que nosotros generemos el ruteo de tuberías, esta, ¿no? Todas las tuberías, yo quiero generar un listado de materiales de todo lo que he llegado a generar o a diseñar. Yo con el software puedo generar un boom, ¿no? Un listado de materiales de toda la tubería. ¿Para qué? Para poder obtener cuánto de tubería, accesorios, codos, párragos, empaquetaduras requiero yo para poder construir todo esto, ¿no? Del mismo modo, poder también tener el dato de cuántas unidades soldadas voy a tener en el proyecto para cuantificar seguramente más adelante ya cuando sea un presupuesto de obra, digámoslo así, el tiempo, ¿no? Tiempo ya de trabajo de campo, ¿no? De soldaduras, por ejemplo, ¿no? De los distintos tipos de diámetros que se pueden obtener o materiales, ¿no?
y así entrando un poquito al tema de poder realizar una cotización respecto a ello. Pero nosotros vamos a poder generar sí, un listado de materiales. Como les mencioné, vamos a ir viendo la parte de pipe, ¿ya? Entonces vamos a generar, sí, como ejemplos, cómo se obtiene un listado de materiales. Después, bueno, aquí en válvulas, aquí están de referencia, como les mencioné, estándares de dimensionamiento, ¿no? La idea es de que si yo especifico una válvula bajo una normativa, la válvula llegue bajo esa normativa y me cumpla las dimensiones, ¿no? Y no tenga un problema al momento de hacer ya la construcción, si lo vemos desde ese punto. Pero hay que tener mucho cuidado con las válvulas de control o algunos equipos, ¿no? Que van en línea, que dependiendo del tipo de elemento, puede ser de medición o de control, en este caso válvulas de control, hay que considerar siempre, ¿no? Que hay que solicitar el plano mecánico, ¿no? Del instrumento para ver realmente cuánto es el avance real del equipo, ¿no? Y con qué materiales llega, qué tipo de conexiones llega. Entonces, eso lo vamos a ir viendo porque es algo a considerar al momento de hacer el diseño. Aquí hay otra consulta. Veamos acá. Hay una consulta que dice, ¿no? Durante el diseño de 3D de las tuberías se mencionarán las recomendaciones para colocar, dice, ¿no? Las conexiones de drenaje y venteos para paredes hidrostáticas. Es algo que se va viendo, ¿no? Ya de la parte práctica. Y es muy buena pregunta, dependiendo del tipo de producto también, ¿no? Que va a ir dentro de la tubería. Ya ahí podemos mencionar si es gas, simplemente serían los venteos, ¿no? Que podríamos ir viendo. Ahora, si son líquidos, sí es necesario que en los puntos bajos drenaje, ¿no? Que nos permita justamente poder drenarlos en algún momento. No podemos dar algunos lineamientos, pero esto se ve más ya en el momento de la ejecución y ya se va viviendo las facilidades que se requieran, ¿no? Dependiendo cómo se hace, bueno, y otro punto, ¿no? Cómo yo voy a probar la línea, si va a ser con aire comprimido o va a ser con agua también, que la normativa también nos permite, ¿no? Entonces, eso en ese. Bueno, aquí vemos los principales entregables, ¿no? Aquí estamos hablando de ingeniería de detalle, donde podemos ver que hay la parte de proceso, la parte mecánica, la eléctrica, instrumentación, que al final llega a ser, ¿no? El databook de ingeniería que se entrega al momento de, una vez elaborado este tipo de estudios, ¿no? O proyectos, ¿ya? Y nosotros vamos a estar enfocados en esta área, ¿no? La parte de mecánica pipe. Aquí estamos, ¿no? Lista de materiales, los planos, ¿no? Los que mencionaba anteriormente, plano mecánico, el plot plant, el plan, las vistas, los isométricos, ¿no? Listas de materiales, como mencioné, también están las listas de líneas que no están acá, pero vamos a ir viendo con algunos documentos que nos van a servir como ejemplo, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a ir viendo algunos, los softwares, ¿no? Los softwares que vamos a utilizar. Como mencioné anteriormente, vamos a estar con el AutoCAD, ¿ya? Luego vamos a estar con el CADWORS, vamos a estar con el RECAP, vamos a estar con el Naviswork y el CISAT. El Civil simplemente está acá indicado nomás, pero no lo vamos a utilizar. Nosotros vamos a estar en la parte de pipe. Entonces, vamos a tener el software de diseño como tal, va a ser el CADWORS. El tema de nube de puntos, vamos a estar con el RECAP. Y el tema de poder hacer una revisión global de todo el proyecto, va a ser con el Naviswork. Vamos a ir viendo algunas bondades que tiene el Naviswork respecto a ello. Y por último va a ser el CISAR, ¿no? Que va a ser una validación del diseño que tengamos para ver si está dentro o no de los parámetros máximos permitidos según la normativa con la cual yo estoy diseñando la tubería. Aquí hay otra consulta y bueno.
indica, ¿no? Eh, indica, ¿no? Si se abordará dentro del curso o dentro de la ingeniería de detalle las consideraciones para la limpieza de cada tubería. Estos ya son eh, procedimientos como tal, ¿no? Y es más tema constructivo que no lo llegamos a ver a- en la parte o en la elaboración de una ingeniería de detalle, ¿no? Esto lo ve más la parte de calidad, construcción o producción, donde ya tiene los procedimientos de cómo realizar este tipo de trabajos. Pero déjenme ver si puedo conseguir alguno de estos documentos que nos puede ayudar, ¿no? A entender por qué es necesario, ¿no? Como les mencioné, conocer también qué es lo que se va dando en la parte de construcción, porque previo a realizar una, una prueba hidrostática, que es una limpieza, luego de la prueba hidrostática otra limpieza, y bueno, tiene su procedimiento, ¿no? Que no lo vemos si en la parte de ingeniería. En la parte de ingeniería vamos a darle ya la noción de cómo tiene que ser construido y bajo qué lineamientos. Ya, aquí hay dos preguntas que lo vamos a responder respecto a los software, ¿no? Los software vamos a compartirles a todos, ¿ya? Se va a generar un grupo de WhatsApp, se va a llenar un formulario en el cual les vamos a mediante ese formulario poder compartir los enlaces de descargas de los software que hemos mencionado, desde el AutoCAD, CAD2, Recam, Navisworks y CISA, ¿no? Todos en la versión 2019. Ya vamos a poder facilitarles todo lo necesario para que ustedes puedan instalar, en específico para el CADWorks, ¿no? De la versión 2019. Aquí hablando un poco del CADWorks, el CADWorks al tener la versión 2019 es necesario que, bueno, ¿cómo trabaja el CADWorks? El CADWorks trabaja sobre la plataforma del AutoCAD. Entonces, el CADWorks, si es versión 2019, solo puede trabajar sobre la plataforma del AutoCAD, ya sea de la misma versión del CADWorks o inferiores. ¿Qué quiero decir? Que el que les voy a compartir CADWorks 2019 puede trabajar en el AutoCAD 2019 o inferiores. ¿Ya? Ese es lo que tiene este software en este momento. ¿Ya? Ahora, si ustedes tienen el RECAP en Navisworks en versiones superiores, no hay ningún problema, pueden trabajar sobre esas mismas. Respecto al CISAR, es la versión 2019, la que se les va a compartir. ¿Ya? Y bueno, un video también que les va a ayudar a poder instalar este tipo de programas. Igual nos vamos a dar tiempo en las clases de unos 5 o 10 minutos para ver algunas dudas de instalación. ¿Ya? Y si no llegan a instalar el CADWorks 2019, perdón, también se les va a compartir el CADWorks 2015, que es un poco más fácil poder hacer la instalación del mismo. ¿Ya? Igual nos va a servir bastante para las clases prácticas. Eso en cuanto a los software, no sé si hay alguna consulta al respecto. Aquí dice, en uniones soldadas se abarcará algo del tema. Bueno, vamos a tener algunos puntos, ¿no? Algunos puntos respecto al tipo de uniones soldadas. Ya eso es la parte teórica. Estamos hablando de lo que es soldaduras a tope o badwell, soldaduras tipo socketwell, ¿no? Y bueno, ir viendo, ¿no? Cómo se unen los distintos tipos de accesorios, hablando de, un ejemplo, bridas, ¿no? Bridas tipo socket o bridas tipo slip-on. Entonces, vamos a ir viendo qué detalles constructivos se ven ahí, ¿no? No vamos a entrar mucho al tema de simbología, si quieren verlo desde ese punto. Otra consulta, ¿será ejercicios de modelar soportería inteligente? No, no vamos a generar. Como les mencioné, vamos a ir viendo lo que es el CADWorks y de la plataforma, bueno, con esta plataforma ver lo que es la parte de PATI. Para lo que es estructuras, se tiene, ¿no? Lo que es el CADWorks estructural. Sí, si no me recuerdo es ese, ¿no? Que sí, ese es el software idóneo para, bueno, uno de los software idóneos para poder ir viendo, así como el piping, poder tener este tipo de elementos ya con inteligencia, ¿no? Pero no lo vamos a ir viendo acá. Simplemente vamos a tener maquetas ya civiles que nos van a ayudar justamente a poder tener ya la clase práctica.
Como les mencioné, vamos a ir viendo también metodologías de trabajo con las distintas especialidades. Eso respecto a la consulta de su portería. Aquí hay una consulta, ¿no? El plan 3D manejo también, el report también integra esta aplicación. El, el AutoCAD Plan 3D no lo llegué a manejar mucho, pero hasta donde pude ver, llega a ser lo mismo, ¿no? O sea, igual tiene esa facilidad de poder generar librerías, generar lista de materiales, planos y demás, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Dependiendo del rubro, dependiendo del cliente, hay distintas herramientas, ¿no? De diseño de tuberías. Una de ellas es el plan 3D de Autodesk. El otro es el CADWORD que vamos a tener, que es bastante utilizada por lo menos en la parte de gas y petróleo, ¿no? Y como mencioné, ¿no? Es una herramienta que puede ser aplicable a cualquier industria, ya sea con el CADWORD o con el plan 3D. Al final son herramientas, ¿no? Y si nos vamos un poco más hacia el otro continente, estamos hablando del Smart Plant, por ejemplo, de la BEVA también, ¿no? Que también son otros softwares de diseño, ¿no? Al final son herramientas que nos ayudan a nosotros. Eso en cuanto a los softwares. Tal vez alguna otra consulta, ¿no? Estos son los programas. Los vamos a compartir, como les mencioné, vamos a hacer un grupo de WhatsApp en el cual se va a compartir y hablando un poco ya del curso. Todos los cursos van a ser totalmente grabados. Ya se los va a compartir el enlace del curso. Y lo otro es el tema de los materiales, que también se los va a compartir al grupo de WhatsApp, ¿no? Una vez terminada la clase, se los comparte la información, las presentaciones que se tengan. Aquí hay una consulta. ¿Habrá software de análisis de válvulas? No, no lo vamos a ir viendo. Si estamos hablando de lo que son las válvulas de alivio, no lo vamos a ver. Hay bastantes software respecto a ello. O válvulas de control también, ¿no? No lo vamos a ver. Aquí estamos viendo lo que es la parte mecánica del pipe, ¿no? Hablando desde lo que es la memoria de cálculo de espesor de tuberías, piping class, lista de materiales, lista de líneas, ¿no? Este tema de análisis en válvulas no lo estamos tocando en este punto, ¿no? Tampoco vamos a ver lo que es el tema de golpe de ariete, que es otro punto, otro tipo de estudios, ¿no? Que complementa también al mismo. Vamos a ir viendo un poco más. No, lo que les mencionaba, los planos, ¿no? Vamos a ir viendo algunos ejemplos que justamente lo que les indiqué es planos de detalle vista en planta, en elevación. Vamos a ver qué información yo puedo obtener de estos planos y con el software que es de diseño poder generar este tipo de vistas, ¿no? Y de ello poder generar distintos tipos de cortes en elevación, les hablo, ¿no? Entonces aquí tenemos las vistas en planta, tenemos las vistas en elevación, que al final estos planos de detalle llegan a ser los planos de montaje, no son de construcción. Los planos de construcción va a ser los planos isométricos, ¿ya? Entonces, todos los planos que vimos anteriormente, más este plano isométrico, ya a complementar lo que es ya una ingeniería de detalle para construcción, hablando del área de pipe. Y vamos a ir viendo en la clase teórica la, qué información se puede obtener o qué información mínima necesaria tengo que indicar, ¿no? En este tipo de documentos para al momento de pasar este documento a construcción, ya la parte de producción no tenga inconvenientes, ¿no? O muchas dudas al momento de generar o construir en todo caso, o la fabricación de la tubería como tal. Entonces vamos a ir viendo esto, vamos a generarlos también por si acaso. El software tiene sus bondades respecto a ello, sus facilidades, en especial donde más se diferencia este tipo de software es la generación de isométrico. Dependiendo del tipo de proyecto, estamos hablando si son pequeños proyectos, pueden ser dos, tres isométricos, o si son proyectos mucho más grandes, estamos hablando de miles, ¿no? Y generar este tipo de documentos manuales
y hablando de esa cantidad es casi imposible, ¿no? Entonces ya con eso van a poder ver que esto sale de manera automática según el estilo de ploteo que yo genere. Entonces vamos a ver en la clase de cómo personalizar el plano isométrico, ¿no? Cambiando el carimbo, dónde quiero que salga la lista de materiales, qué información quiero que salga en los isométricos, la forma de presentación isométrico, cambiar un poco los colores, personalizando el documento como tal, ¿no? Y una vez personalizado, tener ya el estilo de ploteo y a partir de ello empezar a generar todos los documentos una vez diseñado la tubería, ¿ya? Eso es lo interesante de, de estos softwares, ¿no? Ya les mencioné varios, o sea, al final son herramientas. Aquí hay una consulta, de acuerdo con lo mencionado, el plan 3D, bueno, acá dice, ¿no? El 3D Plant que yo manejo, puedo exportar e importar CADWorks. Hay una versión, mejor dicho, hay una extensión que es el PCS, ¿ya? Que entendería que es una extensión como que universal, pero al final, eso como comentario, la exportación no es, eh, en este caso, se pierde bastante la información de los elementos. Al final puedes exportarlo como sólido, pero va a perder su inteligencia, ¿no? Es algo que se tiene, al final son distintas empresas, ¿no? Distintas compañías, así que cada uno prefiere trabajar con su software, entonces se cuida bastante. Pero el PCS es una forma de exportar, ¿ya? Que al momento de exportarlo al CISAR, nos reconoce tanto para el CADWORX como para el plan 3D, por si acaso, ¿ya? Pero de exportarlo directo, no se llega a obtener la misma información que vos tengas en el plan 3D y llevarlo al CADWORX. Se va a perder. Aquí hay otra consulta. En el curso también tratará sobre isométricos y, bueno, me imagino que sean las vistas en elevación. Sí, correcto. Vamos a generar estos planos, vamos a tener algunos ejemplos, una clase ejemplo de cómo generar estas vistas a partir de una maqueta para poder generar vistas en planta, en elevación y tener una librería, ¿no? De poder hacer ya luego en este caso, la elaboración del documento, ¿no? Del plan, los tags, sentidos de flujo y todo ello. Vale, aquí hay una consulta más. La ubicación de soportes de la tubería vendrá después no, del análisis de flexibilidad o durante el diseño de la tubería se puede proponer la ubicación y después solo verificar correcto, eso es lo que se hace, ¿no? Ya en la parte, pero aquí no, vamos a silenciar si hay consultas, me lo dice. Pero respondiendo a la consulta, sí, una vez nosotros podemos proponer, ¿no? Podemos proponer la ubicación de los soportes y una vez terminado el diseño, se hace una verificación, ¿no? Una validación ya con el software de análisis, ¿no? Que sería el CISA, ya con ello ya tener la certeza de que eh, no va a haber ningún cambio, ¿no? En el ruta de tubería o la posición del soporte y todo ello, o optimizar también, ¿no? Eso también nos ayuda a optimizar el tema de cantidad de soporte o ubicación, ¿no? Pero lo que menciona es correcto, ¿no? Primero se propone y luego se valida. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer nuestro diseño, vamos a poder generar nuestros isométricos y se tiene que hacer una validación, ¿no? Pero sería así, ¿no? El paso a paso. Una vez diseñado, se hace una validación y recién ya generamos el isométrico, si no sería doble trabajo. Ahora, en el tema de qué líneas se quieren un análisis de estrés, vamos a ir bien en el curso, ¿no? Vamos a categorizar qué líneas deberían tener o no, ¿no? Hay que cumplir ciertos requisitos o ciertas buenas prácticas, ¿no? Para el momento de poder definir esta línea necesita, esta línea no necesita. Entonces, vamos a ir viendo esas pautas también. Y bueno, acá, como les mencioné, es aplicable, ¿no? A los distintos rubros.
no solo a la parte de gas y petróleo, estamos hablando de industrias azucareras, eh, alimenticias, o los sistemas contra incendio, y bueno, o el gas, incluso farmacéuticas, dependiendo el rubro, nosotros podemos ya como especialistas en la parte de piping ver, ¿no? Que bajo qué normativas está y seguir ese lineamiento. Y ya nosotros tenemos ya el lineamiento de cómo realizarlo, es lo que queremos presentar en el curso, ¿no? Bajo esos lineamientos y las herramientas que tenemos, poder participar en cualquiera de estas áreas o rubros en todo caso, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del curso, poder darles esos lineamientos, tanto prácticos, teóricos, para poder ir poniendo en práctica a las distintas áreas, ¿no? O rubros como tal. Ya, ese es el objetivo del curso. Respecto al curso, bueno, van a ser 10 días, como les mencioné. Los horarios son de 8 a 10 de la noche, hora Bolivia. Las clases, bueno, como se indicó, iniciamos el día de mañana. Van a ser los fines de semana, viernes y fines de semana, ¿no? Estamos hablando de viernes, sábado y domingo y así, ¿no? Vamos a ir viendo los siguientes fines de semana hasta completar los 10 días, ¿no? Que serían del 6 al 28 de febrero, ¿ya? Puede ser que se modifique, sí, pero el objetivo es terminarlo, ¿no? Antes del 28 de febrero. En algún caso tal vez se adecue algo, entonces lo hagamos de corrido en una semana, ciertas clases, ¿ya? Pero mientras van a ser estos días. Iniciamos el día de mañana, viernes, sábado y domingo, un receso de 5 días y luego continuamos viernes, sábado y domingo la siguiente semana, ¿no? Y de esa forma. Entonces, estos serían los días hasta completar los 10 días que se indicó. No sé si quieren tal vez alguna consulta al respecto. Hay una consulta. ¿Se puede tener el CADWORD 2015, el CADWORD 2019? Sí, sí, sí. No hay ningún problema si ustedes lo tienen instalado, ¿no? Como les mencioné, si ustedes tienen el CADWORD 2015, tienen que instalarlo en el AutoCAD 2015. Y lo mismo pasa con el CADWORD 2019, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? Ese detalle. Pero pueden trabajar con ambos. Yo lo tengo así instalado por si acaso, ¿no? Tengo los dos programas. Otra consulta, ¿las clases se grabarán por motivo de trabajo? Sí, sí, correcto. Todas las clases van a ser grabadas, van a ser compartidas al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan verlas, ¿no? Entonces, cualquier clase siempre abierto una vez en una clase y, bueno, están grabadas todas las clases. Ah, ya, los horarios. Bueno, los horarios son de 8 a 10 de la noche, hora Bolivia, ¿ya? Y los días, tentativamente, bueno, iniciamos el día de mañana, viernes, sábado y domingo. Continuamos el siguiente sábado, 13 y 14. Lo pasaremos al siguiente fin de semana, que sería el 20, 21 y 22. Y terminamos ya la última semana de febrero, que sería, si no me recuerdo, que es sábado y domingo también, ¿no? 27 y 28. Pero estos serían los días con los cuales estarían pasando el presente curso, ¿ya? Que se puede dar algún cambio, sí se va a informar con tiempo y se va a ver un acuerdo entre los participantes para que no exista ningún reclamo al respecto, ¿no? Normalmente a veces se dan y bueno, hay que informar y coordinar, ¿no? Al final van a ser los 10 días, ¿no? Tal vez alguna consulta más mientras van elaborando algo introductorio, ¿no? Lo que les mencioné, este es el software, este es el AutoCAD. Aquí tenemos el CADWORX que está instalado sobre el AutoCAD. En la clase vamos a ir viendo justamente cada uno de ellos, o los más importantes, con el cual uno va a poder llegar a trabajar, ¿no? Entonces, el CADWORX Plant es en el software en el cual están, o es el software en el cual vamos a hacer los diseños de tuberías, ¿no? Porque aquí están las librerías con las cuales vamos a poder trabajar.
Solo como ejemplo podemos ir viendo, esto igual lo vamos a ver, cómo configurar, qué es lo que tenemos que configurar para antes de poder trabajar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, voy a llamar una librería que viene por defecto, ¿no? Esto es bajo la norma ASME. Vamos a ver las métodos, bueno, en este caso, cómo trabajar. Unidades, ¿qué tipo de unidades vamos a trabajar? Si es metric o inch, o sea, unidades inglesas o un mix, ¿no? Tener las longitudes en milímetros y los diámetros en pulgadas, que es lo que normalmente trabajamos acá. Entonces, esta librería yo lo cargo. Aquí yo tengo los distintos spec o especificaciones, ANSI 150, 300, vamos a ir viendo también eso en las clases prácticas a qué nos referimos. Y yo puedo seleccionar con qué diámetros iniciar el surteo de tuberías, ¿no? Pues en 2 pulgadas, ¿no? Yo voy a poner un ANSI 300. ¿Ya? Simplemente lo cargo la librería, lo reconoce. Aquí hay comandos que nos permiten ver la librería según el spec, ¿no? Y aquí ir cambiando, ¿no? Si es así 150, 300, dependiendo. Y aquí ve cada uno de los elementos habilitados para este diámetro y este spec. Si yo quiero tubería, puedo seleccionar acá y puedo comenzar a hacer ruteos respectivos, ¿no? Como pueden ver acá, vamos a poner una vista isométrica. Ya directamente a tener una librería bajo un estándar, yo ya tengo ya de manera volumétrica todo ello, ¿no? Todo el ruteo que hice. Y bueno, ya vamos a ir viendo seguramente en el curso, puede ir añadiendo derivaciones, ¿no? Ir añadiendo válvulas o ir moviendo tal vez un poco más aquí, más allá, dependiendo de las interferencias que tengamos. Como mencioné, podemos ir añadiendo válvulas, eso vamos a ir viendo distintas formas de insertar elementos, ¿no? Acá válvula globo, bridado, ¿no? Entonces yo ya lo tengo configurado para que una vez que yo inserto una válvula globo bridado, ya me diga, el mismo software me diga, para insertar esto necesitas bridas a los extremos. Entonces, ¿qué tipo de brida? Puede ser welding neck, slip-on. Entonces, ya está habilitado eso. Yo puedo ir indicando que sea un welding neck y listo, ¿no? Entonces, de esa forma. Aquí consultas, a ver, horario ya hemos visto. Aquí dice, ¿no? Se puede declarar los codos radio largo y radio corto, correcto. Aquí yo puedo indicar, ¿no? Qué tipo de codo insertar, ¿no? Si ya está en la librería, puedo insertar. Si no, hay que editarlo, ¿no? Eso se puede hacer. Por ejemplo, esta librería que viene por defecto, voy a ver si tiene radio corto. Aquí, elbows. Aquí, ¿no? Codos de 90, LR, radio largo, y SR, radio corto. Entonces, si ya está bajo la normativa ASME, esto cumple la dimensión. Entonces, ya me creo, ¿no? Se puede. Si no está habilitado, hay que habilitarlo, hay que crearlo, ¿no? Entonces, se tiene que hacer eso. La lista de materiales. Si yo ya hubiese terminado esto, del mismo modo, ¿no? Yo puedo generar un boom de materiales. Aquí hay una propiedad que me dice, ¿no? Generar simple o totales. Yo quiero totales. Puedo seleccionar los componentes. Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo en la clase práctica, ¿no? Y yo puedo generar en mi escritorio este boom de este dibujo. Lo va a generar, ya lo he exportado. Entonces, yo ya tendría acá, y lo vamos a ver un rato, a ver si lo tengo acá rápido, el Excel. Aquí está, ¿no? Entonces, de lo que yo ya he ruteado, ya me genera acá, ¿no? Lista de material. Esto, por ejemplo, yo puedo configurar, puedo hacer de que simplemente me salga cantidades, descripción y totales, digamos, ¿no? De esa forma. Yo normalmente utilizo para generarme una base de datos, ¿no? Una base de datos, ¿ya? Pero lo interesante aquí es que ya están las cantidades, ¿no? De cantidades de tuberías. Bueno, aquí está la longitud, pero en codos ya me dice cantidades, ¿no? Codos de 2 pulgadas radio largo, 9 de 2 pulgadas radio corto, 1 y así, ¿no? Y aquí están los espárragos, están las empaquetaduras, las válvulas, todo. Perfecto.
Vamos a ir viendo ahora alguna otra consulta. También se puede generar un breach table. Ya, 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 ya. Aquí el tema de derivaciones hablas, ¿no? El tema de... Eso está en función del piping class, correcto. Podemos ir editando nuestra librería para que, que dé respuesta al piping class, porque en el piping class te dice, ¿no? De, de tal diámetro para hacer una derivación, utiliza un accesorio, una T reductora, por ejemplo, o si no, un injerto, un insert, ¿no? Que son los socolets, tredolets, weldolets y demás, ¿no? Entonces, una vez editado en la librería, ya está como que con un candado para que no puedas hacer derivaciones que no esté dentro de lo proyectado o lo definido en el piping class. Y por último dice, ¿no? Aquí se estudiará el PID. Sí, vamos a tener una clase de interpretación de PID. Ya es lo más importante es saber interpretarlo para lo que es nuestra área, ¿no? La parte de pipe. Ya vamos a ir viendo lo más importante para lo que es pipe. Ya, pero sí vamos a tener una clase introductoria para lo que es PIDs. Ya, no sé si tienen tal vez alguna consulta más. Entonces, nuevamente, uno, agradecerles por su tiempo. Y dos, nuevamente la invitación, ¿no? A poder participar del curso que iniciaríamos el día de mañana, ¿no? Tenemos ahí los grupos de WhatsApp, al cual puede escribirles y ya el Centro de Capacitaciones CEPRA se les comunicará con ustedes para poder ir viendo, ¿no? La manera de forma de pago, inscripción, ir añadiéndoles al grupo de WhatsApp para poder iniciar o ser tomados en el presente curso, ¿no? De mi parte sería todo. La verdad, muchísimas gracias por su atención. La invitación está dada y les esperamos, ¿no? Si no hay ninguna otra consulta o duda, muchísimas gracias por su atención. Nos estaríamos viendo conmigo el día de mañana, ¿no? Y aquí una pequeña diapositiva, ¿no? Que siempre pongo al final de cada presentación es esta, ¿no? Jamás pienses que por haber empezado tarde has fracasado, ¿no? Lo que estamos haciendo es prepararnos para los distintos tipos de proyectos, desafíos que tengamos más adelante, ¿no? Bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y conmigo sería hasta el día de mañana. ¿Sí? Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buen descanso.